Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy día. Mi nombre es Raúl Lira y voy a moderar esta charla y voy a presentar a nuestro compañero eh, Iván Ordóñez, que hoy día nos va a hacer la presentación, la importancia de las reservas de energía para el rebrote de las especies forrajeras, lo que nos parece un tema de primerísima importancia eh, para los pastizales de la zona austral del continente y por ende para la ganadería extensiva que se sustenta en esos pastizales. Iván es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Tiene un magíster en ciencias en producción animal. Entre los años 2012 y 2014 trabajó en asesorías a agricultores entre las zonas de Temuco y Osorno, entre las regiones de la Araucanía y los lagos de Chile, en el sur de Chile. El año 2016 inicia estudios de doctorado en la Universidad de Masai en Nueva Zelanda, con una investigación en la relación suelo-planta-agua de distintas praderas y en reservas de carbohidratos solubles de bromos valdivianos. Comenzó a trabajar con nosotros en el INEA Campenaique en noviembre del año pasado, noviembre del año 2019, y desde entonces Iván nos viene mostrando su gran generosidad tanto en lo personal como en lo profesional, y te lo queremos decir, Iván, en este momento antes de comenzar la charla. Bien, dicho eso y presentado a Iván, que esperamos nos acompañe en el área de pastizales por muchos años en Campenaique, vamos a dar comienzo a la charla. Vamos a pedir, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas hasta que al final de la charla se solicite encenderlas para preparar algunas fotos. Y también se puede utilizar el chat que está al lado de la pantalla que ustedes pueden ver para poder ir haciendo las preguntas que trataremos de responder en la medida de lo posible a la hora de terminar la presentación de Iván y en la medida que la paciencia de Iván nos resista. Así que bueno, muchas gracias a todos una vez más y también pedir por favor posteriormente responder una encuesta que les va a llegar, lo cual sin duda es un tremendo aporte para nosotros para ir mejorando en futuras presentaciones. Muchas gracias una vez más a todos y gracias a ti especialmente, Iván. Te dejo el micrófono. Gracias. Iván, ¿tienes desconectado tu micrófono? El micrófono apagado. Ah, ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, lo que he dicho era, bueno, Raúl, muchas gracias por tus palabras y se agradecen, la verdad. Se agradecen bastante y, bueno, como él indicó, básicamente vamos a hablar de las reservas de energía y esto como la importancia de esto para todas las especies forrajeras. De repente uno tiende a verse un poco apartado de los estudios que se han hecho en cuanto a las reservas de energía, pero esto se aplica a todo. A cualquier planta que sea sometida a pastoreo, este concepto y este mecanismo se aplica. Entonces, como la vez anterior habíamos hablado un poco de lo que son la estrategia de establecimiento, cómo aproximar el establecimiento de un sistema productivo. Y en este caso nosotros vamos vamos a ver la otra patita un poco, que es básicamente el manejo de pastoreo y qué criterio de pastoreo usar. Porque, bueno, básicamente todos estos dos parámetros se combinan para poder tratar de establecer sistemas pastoriles eficientes y eficaces, que es lo que toda la gente involucrada en cualquier sistema productivo está buscando. Otros con una edición, otros con otra edición, pero básicamente el objetivo siempre va a ser el mismo y la idea es poder con datos cuantificar
¿ya? Para dónde va la micro un poco, ¿no? Para poder estar más cerca de acertarle a la verdad que otra cosa, porque la cantidad de especies que uno maneja en los ecosistemas es bastante alta, entonces nosotros tenemos que tratar de manipular el ecosistema para poder tener estos sistemas productivos con mayor eficacia. Entonces, cuando nosotros combinamos de correcta manera estos dos factores, que son el establecimiento de un sistema productivo, ya sea para establecer pradera o cultivos suplementarios, o simplemente mejorar un sistema que ya está, si lo hacemos con un correcto manejo de pradera, que es lo que, con manejo correcto de pastoreo y de criterio de pastoreo, eso es lo que nosotros nos podríamos aproximar a lo que una sustentabilidad de un sistema de pastoreo, un sistema de pastoreo, ¿ya? Y esto es complicado, ¿no? Suena muy fácil decirlo, pero es súper complicado porque depende mucho de los sitios, depende mucho del manejo, hay muchos factores involucrados, pero ahora lo que vamos a ver nosotros va a ser básicamente el manejo pastoreo y qué criterio pastoreo y de por qué nosotros o por qué la ciencia en general indica cuál es el criterio pastoreo usar y por qué es importante seguir estos criterios. Pero primero que nada, para entrar un poco en contexto de lo que es esta charla, verlo un poco más verlo como un ecosistema completo, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros hacemos, manejar ecosistemas. Pero, ¿qué es un ecosistema? Básicamente, se ha definido como un lugar, cualquier lugar donde interactúan los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los organismos vivos y los factores abióticos son los factores inertes, como el agua, nutrientes, viento, temperatura y clima. Esos son los factores abióticos. Entonces, cuando estas dos cosas interactúan, las plantas, los microorganismos, los microbios del suelo, las enzimas que se encuentran en el suelo, en los microorganismos, las plantas, etcétera, con estos factores abióticos o climáticos y del suelo, es lo que nosotros podríamos determinar como un ecosistema. El problema viene que en un contexto correcto, porque nosotros tenemos, el ecosistema entrega distintos servicios, ¿ya? Y cuando hablo de ecosistema, imagínense una pradera, imagínense un pastizal, ¿ya? Eso es un ecosistema. Y mediante la intervención humana, nosotros hemos cambiado la balanza un poco el provisionamiento, que es solamente la producción de comida. Pero el problema es que esa es una visión un poco arcaica de lo que puede ser un pastizal, una pradera, un cultivo. Nosotros tenemos que entender que el ecosistema entrega distintos servicios que son tan importantes como la generación de comida, como regulación, que es una reducción de la erosión del suelo, por ejemplo, el soporte, que interviene en el ciclo nutriente o los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, que es algo súper importante, y un enriquecimiento cultural, porque mucho de las tierras conlleva lazos ancestrales. El problema va que desde como ustedes saben, de la Revolución Verde, hemos tirado la balanza hacia solamente provisionamiento, que es la producción de comida. Y eso es una de las razones principales de que los sistemas están siendo poco sustentables y se está tendiendo a la erosión de los ecosistemas, a la pérdida de biodiversidad, como acá en Magallanes se puede ver con la pilosela, por ejemplo, a la erosión de suelo por viento, por ejemplo, etcétera. Entonces, estamos dejando de lado estos tres otros factores que son súper importantes para poder lograr una producción sustentable. Lamentablemente, estos tres factores no están valorizados en dinero, entonces es muy difícil de cuantificar, pero de que son importantes, son importantes. Imagínense, al erosionarse el suelo, se pierde mucho el tema del ciclo de los nutrientes. Entonces, ahí, si bien no es algo visible, pero en términos sencillos, el ganadero está perdiendo plata con eso, y harto, porque es algo que no se puede reemplazar, no se puede reponer, nosotros no podemos arreglar eso. Entonces la idea es tratar de buscar las formas de poder evitar eso, y para eso tenemos que tener estos tres otros factores en consideración al momento de manejar nuestro sistema, ¿no?, productivo. Y como entrar un poco en lo que es sustentabilidad de un ecosistema productivo, como hablé anteriormente, que tenemos que tener en consideración los servicios ecosistémicos. También tenemos que tener en cuenta de que no se puede ganar siempre, ¿ya? Lo que ven acá es una curva muy sencilla, donde hay una curva de sustentabilidad, ¿no es cierto?, donde hay una pradera degradada, una producción intensiva que está por este lado de la curva, y este es sustentabilidad.
Y según este modelo, que no es, se puede ver muy sencillo, pero es un modelo que dos físicos realizaron en función de cómo ellos teóricamente podríamos lograr sustentabilidad, ¿ya? Entonces, este es un modelo termodinámico y básicamente lo que habla es que hay que sacrificar algo, especialmente cuando estamos en este lado de la curva, una producción intensiva, ¿no es cierto? Según ellos, para este modelo, lo que habría que sacrificar es producción de biomasa, que es lo que está representado en el eje X. O sea, el eje X representa muchas cosas, pero hablemos, para hacer un poco más sencillo, para poder lograr este punto de máxima sustentabilidad, habría que sacrificar materia seca, según su modelo. Hay que tener en cuenta que este modelo fue hecho para producción de maíz, por ejemplo, ¿ya? Lo que para pastizales no significa que se aplique directamente, pero el concepto quiero que lo tengan en claro, de que no se puede tener todo. Como todo en la vida, así como ustedes deben haberse dado cuenta, hay un trade-off. Hay que sacrificar algo para ganar algo, ¿no es cierto? Entonces quiero que se queden con ese concepto, que lo vamos a tomar de nuevo al final de la presentación. Entonces, cuando hablamos de un sistema pratense, lo que nosotros tenemos una forma de poder evaluarlo es a través de la condición, ¿ya? A una condición buena, que sería en este sector, a una condición mala, que sería este sector del gráfico, ¿ya? Ahora lo que quiero que vean básicamente es que nosotros, lo ideal es manejarnos en este sector, donde tenemos las especies decrecientes descritas acá, son de alta calidad, y las crecientes tipo 1. A medida que nosotros estamos disminuyendo la condición de la pradera, vamos a erosionar, vamos a disminuir la diversidad y van a empezar a entrar las especies invasoras. Que en este caso, podríamos tomarlo si hablamos del ecosistema de Magallanes, la pilosela. Ahora, ¿por qué entra la pilosela? Bueno, hay un manual bastante interesante que redactó gente de la Universidad de Magallanes con INEA, y si bien hay muchos factores, pero quiero centrar en el concepto de que si entra una especie invasora, algo se está haciendo mal. No hay una generación espontánea de las especies, no salen de la nada, etc. Es porque nosotros le estamos dando la oportunidad para que puedan colonizar. Entonces, si nosotros estamos en esta condición, es porque algo de nuestro manejo está mal, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de revertirlo hacia una condición que nos permita mantener una buena salud del ecosistema a través de las buenas especies que podemos encontrar en ella. Y una de las opciones es la aplicación de energía. En un sistema del norte sería muy fácil, solamente se aplica una siembra y solución, y después se empieza a manejar de correcta forma. Podría ser una solución. Pero acá los ecosistemas que son tan frágiles, esa solución no es tan clara, ¿ya? Por eso han habido harto cuál sería la solución para poder manejar la pilosela. ¿Ya? Bueno, hay manejo químico, etcétera, pero quiero que nos quedemos con el concepto de que si el sistema se degrada es por alguna razón y seguramente el manejo. Y seguramente en este sistema es carga animal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros evitamos que esto pase? Es a través de tratar de esperar que nuestras especies se recuperen después del pastoreo, que básicamente es un estrés, ¿ya? El pastoreo, lo que nosotros hacemos es básicamente quitarle todo el área fotosintética a la planta, y la planta tiene que crecer nuevamente. Ahora, son especies que están adaptadas a eso a través de la evolución de miles, millones de años. Entonces, están adaptadas a eso, pero nosotros tenemos que manejarlo de cierta forma, de que nosotros incentivemos el crecimiento y incentivemos su sobrevivencia y persistencia en el tiempo. Pero en términos simples, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿qué significa la reserva de energía? La reserva de energía de una planta gramínea cualquiera se encuentra generalmente en los primeros 5 centímetros del tallo, ¿ya? Del macollo. Y la planta empieza recién a almacenar energía cuando supera, cuando la fotosíntesis, los fotosimilados que genera de la fotosíntesis, los carbohidratos que genera la fotosíntesis o energía, supera a la energía liberada por respiración y a la energía usada en el crecimiento. Cuando la planta supera esos límites, empieza a todas las reservas, todo lo que comió extra, se podría decir, va hacia la base del macollo, y esa es usada para energía, para el momento para usarla en el rebrote, ojo, después del pastoreo, pero también durante el periodo de estrés. Entonces, si nosotros incentivamos que las especies logren un suficiente contenido de energía en la base del macollo, vamos a estar asegurándonos por un lado que van a rebrotar de
mejor manera después de un pastoreo, y otros que van a sobrevivir por un periodo un poco más largo durante el estrés, y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo funciona esto en la gramínea un poco, no? Que son las especies dominantes generalmente de los sistemas pastoriles, generalmente. Imagínense que esta planta recién fue defoliada, ¿no? Entonces, lo que empieza a utilizar todos los carbohidratos que tenía en ese momento y lo empieza a utilizar, empieza a disminuir los carbohidratos en la planta simplemente porque empieza a usar esa misma energía para poder generar área foliar. Ahora, acuérdense que la planta en este momento no tiene área fotosintéticamente activa porque fue ocupada por el animal. Entonces, empieza a usar esta misma reserva de energía para poder generar nueva área foliar y empezar a hacer fotosíntesis. En el momento, como les expliqué antes, cuando el crecimiento más la respiración de la planta, la fotosíntesis generada por la planta supera el crecimiento y la respiración, empieza a haber de nuevo esta acumulación de carbohidratos en la planta hasta llegar a un tope. Cuando llega al tope, o llega un... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, pero ¿puedes correr el cursor de arriba donde dice tu pantalla está siendo compartida? Ahí está. Gracias. Iván, y también, por favor, baja un poquito tu cámara para verte mejor. Ya. ¿Ahí sí? Perfecto. Ya, genial. Gracias por los apuntes. Bueno, siguiendo un poco con la charla, cuando la planta logra esta recuperación de carbohidratos, que puede ser, depende de la especie, esto que quede claro, depende mucho de qué especie estamos hablando, puede ser defoliada de nuevo y va a seguir este ciclo otra vez. La planta va a rebrotar, va a generar su área fotosintética, empieza a generar fotosimilado y a crecer. Ahora, ¿por qué usar criterios de pastoreos apropiados? ¿Ya? Esto es, y aquí lo voy a poner de una forma muy esquemática, pero para que a todos les quede claro. Nosotros tenemos una situación A, ¿no es cierto?, donde una cierta cantidad de plantas, si le aplicamos tiempo, por ejemplo 5 o 6 años, y no usamos el criterio apropiado, o sea, si nosotros pastoreamos muy frecuentemente la pradera, no permitiendo que recupere los carbohidratos solubles para rebrotar, lo que va a pasar es que primero vamos a perder densidad de plantas, que son los círculos verdes, y vamos a permitir la invasión de especies no deseadas, porque le estamos dejando el espacio. La gracia de las especies gramíneas, por ejemplo, si hablamos acá de Magallanes, la Poa pratensis, el orden Comosum, Festuca, Pastobillo, Pasto Dulce, si nos vamos hacia el norte, la Vallica, o el Bromo, o de nuevo Festuca o Pastobillo, o Trébol, vamos a permitir la invasión de otras especies. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir, que nosotros vamos a considerar malezas. Pero cuando las malezas empiezan a dominar el ecosistema es porque algo estamos haciendo mal. Y puede ser que una de las razones sea un pastoreo muy frecuente, o entrar a pastorear en un momento que no deberíamos entrar a pastorear. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de controlar, que mantener el sistema con un alto porcentaje de especies deseadas, ¿ya? En el caso contrario, si nosotros pastoreamos la pradera como debiese ser, permitiendo que las plantas recuperen su contenido de energía, lo que debería suceder, en cierta forma, es un aumento de la ansiedad de esas plantas deseadas. Y eso es lo que nosotros deberíamos apuntar a. Porque aumentaría, por un lado, la sobrevivencia, persistencia y disminución de las plantas. Acuérdense que las reservas de carbohidratos no solamente sirven para que la planta rebrote después del pastoreo, sino que también sirven como fuente de energía cuando están en situación de estrés. Y ahora, para ejemplificar un poco la diferencia que pueden haber entre especies, acá nosotros tenemos la especie A y especie B, ¿no es cierto? Imagínense que cada línea es una hoja de un macoyo, ¿ya? Entonces, por un lado, nosotros tenemos una especie A que puede llegar a tener 6, 7 hojas vivas, y luego, bueno, 6 hojas vivas, y cuando aparece la séptima, la primera empieza a morir, pero bueno, eso es otro cuento. Pero hasta 7 hojas vivas, y tenemos una especie B que conserva alrededor de 3, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica esto? Y son especies gramíneas, entonces, ya con esto nosotros podemos decir, bueno, hay especies que tienen distintas formas de crecimiento,
distintas épocas de pastoreo. Por ejemplo, esta necesita sobre 600 grados día, la especie B necesita alrededor de 500. Entonces, cuando nos enfrentamos a una pradera, por ejemplo, en una vega o en un coironal, nosotros nos vamos a pillar con muchas especies, y lo ideal es tratar de poder pastorear ese coironal, ese pastizal o esa pradera en función de que todas las especies recuperen los carbohidratos. Tenemos que tratar de incentivar no solamente el crecimiento de una especie, sino ojalá de todas. Y ahí entra un tema bastante complejo, porque significa que hay que estudiar cada especie por sí sola, para después llegar a definir parámetros de pastoreo. Pero, si nosotros queremos, de nuevo, tenemos que entender que cada especie tiene distintos periodos de crecimiento, distintas dinámicas de crecimiento, y nosotros deberíamos poder establecer criterios de pastoreo de acuerdo a eso, a tratar de converger cada uno de los criterios en uno para que todas hayan recuperado sus carbohidratos, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Aquí vamos a poner un poco de número al tema. En este eje pueden ver que hay una mayor a medida que más a la izquierda hay una mayor frecuencia, cuando vamos a la derecha hay una menor frecuencia de pastoreo. O sea, los cortes son menos frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? De que en este estado de hoja, ese es un estado de hoja 4, significa que esta especie fue pastoreada, en este caso, fueron 6 hojas, pero fue pastoreada en el estado de hoja 4, que bueno, así lo definimos, y nos dimos cuenta que en este estado de hoja, la tasa de crecimiento fue mayor. Esta es la tasa de crecimiento sobre el suelo y esta es la tasa de crecimiento bajo el suelo, el de las raíces. Lo que está arriba nos indica de que en este estado de hoja la tasa de crecimiento alcanza su punto máximo y que después tener una menor frecuencia da lo mismo porque la tasa de crecimiento es la misma. Pero si hubiéramos pastoreado antes, lo que sucede es que la tasa de crecimiento es menor, y lo que significa menor producción de materia seca. ¿Ya? Desde el punto de vista productivo, es totalmente inviable tratar de hacer pastoreos muy frecuentes porque básicamente las tasas de crecimiento van a ser menores. Entonces no es algo recomendable. Entonces buscar el momento ideal de pastoreo es esencial. Y con esto incentivamos, por un lado, la tasa de crecimiento sobre el suelo y también incentivamos la tasa de crecimiento de raíces. Ahora, si se fijan, en el tema de las raíces funciona un poco distinto. A medida que es menos frecuente, la tasa de crecimiento de la raíz aumenta. Significa que hay un cambio, y lo vamos a ver más adelante, de distribución de los fotosíntesis. Iván, vuelve un minuto atrás porque hubo problemas de conexión. ¿Sí? Un minuto. ¿Aló? Sí, Iván, se te ¿Aló? escucha bien ahora, pero hemos visto una interferencia en un minuto. ¿Sí? Ah, ya. Ya. ¿Pero se escucha bien ahora? Sí. Ya. Bueno, entonces, volviendo un poquito atrás para retomar, la tasa de crecimiento de raíces, que es lo que es este gráfico, muestra que a medida que hay una menor frecuencia de corte entre cortes, o sea, el espacio de tiempo entre cada corte es mayor, la tasa de crecimiento de la raíz aumenta. Entonces, ahí uno entra a entender un poco de por qué los sistemas que son frecuentemente pastoreados son tan poco resistentes, porque no producen muy poca raíz. ¿Y qué significa? Que hay menor absorción de nutrientes, hay menor absorción de agua. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Por un lado, hay un momento ideal sobre el suelo, pero por otro lado, tenemos que tener en consideración que a medida que esperemos más el corte, la producción de raíces va a ser mayor. Esto también es respaldado por otros estudios, donde básicamente lo mismo. Acá tenemos una alta frecuencia y una baja frecuencia, y observamos que la producción de raíces, que esta columna de acá, es mucho mayor que la que tiene alta frecuencia. Entonces son datos que están respaldados por distintos estudios, lo que básicamente es la base de la ciencia. Uno hace algo, pero si es respaldado por otro estudio le da mucho mayor fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con los carbohidratos solubles de esta misma especie? Que justamente cuando llega al nivel donde la tasa de crecimiento era mayor, básicamente el contenido de carbohidratos entre esta frecuencia de pastoreo y esta frecuencia de corte fueron básicamente las mismas. Entonces, lo que nos indica de que la tasa de crecimiento de raíces
o sea, la tasa de crecimiento sobre el suelo, de hojas, de número de macollos, la tasa de crecimiento de raíces está totalmente relacionado a lo que es los carbohidratos solubles. Nosotros, al permitir que la planta recupere sus carbohidratos solubles de energía, por un lado vamos a producir más, vamos a producir un sistema mucho más estable, que es el objetivo final. Ahora, esto, si bien nosotros producimos durante el año, ¿no es cierto? Y esto va a ser muy diferente durante el año, dependiendo de la temporada. Acá tenemos básicamente lo mismo, frecuencia de corte, y tenemos carbohidratos solubles. Y a medida, aquí muestran, por ejemplo, que en invierno los carbohidratos solubles son mucho más altos que los otros durante las otras 12, durante la primavera, básicamente. Y esto tiene mucho sentido, porque también tenemos que tener en cuenta que las condiciones climáticas afectan esto, ¿ya? Y por eso es tan importante mantener una frecuencia de pastoreo con el objetivo de que nosotros podamos o permitamos a la planta rebrotar. Ya que, por ejemplo, en primavera los carbohidratos solubles son bastante menos que en invierno, simplemente por un tema de temperatura, porque la planta, igual que nosotros, respiran, liberan CO2, liberan carbono, liberan oxígeno, etc. Y esto lo hacen a expensas de los carbohidratos solubles que tienen. Entonces, ahora, si bien nosotros no podemos controlar las condiciones ambientales de primavera o estacionales, sí podemos controlar, y claramente está bastante claro en este gráfico y en los otros, de que una menor frecuencia de foliación apoya a los carbohidratos solubles, a la acumulación de carbohidratos solubles. Si lo llevamos a algo práctico, lo llevamos a los coidronales de acá de la zona de la Patagonia, esto tiene mucho que ver con los tiempos de rezago, por ejemplo. A los coidronales hay que dar el tiempo de rezago necesario para que puedan recuperarse y puedan ser pastoreados nuevamente. Aquí la única diferencia que hay, las diferencias son climáticas, son edáficas, etcétera, pero cuando uno habla de plantas, por ejemplo, nosotros llevamos todo a tiempo térmico, ¿ya? Que es básicamente una medición estándar, que nosotros en vez de medir el tiempo en temperatura, o sea, en días, lo medimos en tiempo térmico. Entonces, todos los resultados que uno pueda obtener lo puede traspasar a cualquier sitio independiente de las temperaturas, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos darle el suficiente tiempo térmico a los coidronales para que se recuperen. Y probablemente puede ser una de las razones de la que la poca recuperación de estos pastizales después del pastoreo puede ser esa la razón de que están siendo muy frecuentes. Entonces, la época de rezago o la espera entre cada pastoreo es muy importante para la recuperación de una pradera o un pastizal. Ahora, como ya les comenté antes, las plantas en general, lo que hemos visto hasta ahora con las especies que se han estudiado, presentan ciertas prioridades. Y aquí voy a recalcar el tema de la importancia del tiempo de espera necesario. ¿Por qué? Porque la planta, la primera prioridad que tiene siempre va a ser producir hoja, ¿no es cierto? Entonces, apoyos o más estructura para poder aumentar el área foliar. Y esto tiene sentido porque básicamente la planta se alimenta de la energía del sol para poder hacer la fotosíntesis y poder fijar fotoasimilado. Entonces lo que trata de hacer es tratar de aumentar su área foliar o su superficie de absorción de luz, como quieran entenderlo, para poder incrementar la cantidad de carbohidratos y incrementar el crecimiento y así tratar de mantener su sobrevivencia. Ahora, como tercera prioridad, se ha visto que es la raíz en algunas especies. Y esto es súper interesante porque generalmente nosotros como agrónomos incluso como científicos también, lo que nosotros hacemos es medir lo que está sobre el suelo, pero es muy difícil medir lo que está abajo. Si bien se han hecho trabajos, como les mostré antes, hacerlo in situ en un campo bastante complicado. Pero se ha determinado que es la última prioridad de crecimiento por parte de la especie. O sea, los fotoasimilados de las reservas como última prioridad van a la raíz. Entonces significa que el tiempo que nosotros le demos para recuperarse es súper importante para generar un buen sistema radicular.
¿ya? Y con eso nosotros generamos sustentabilidad. Por eso ese dibujo ahí hace mucho sentido, porque la especie que tiene una mayor profundidad de raíces en un estrés hídrico, obviamente va a tener una mejor oportunidad de sobrevivir y persistir durante el periodo. Ahora, si bien este gráfico lo mostré en la charla pasada, pero básicamente ejemplifica lo que estoy tratando de decir acá. Este manejo de este gráfico básicamente es una distinta población de macoyo. Son poblaciones de macoyo, pero me quiero quedar con que el manejo hecho para estas especies que están acá fue realizado con una frecuencia de población más larga de lo normal. O sea, la frecuencia fue bastante separada entre pastoreo y pastoreo. ¿Ya? Y eso permitió, para la especie A, que está, por ejemplo, en rojo, que aumentara su cantidad de macoyo durante el invierno. ¿Ya? Y esto es bastante importante porque, en general, hay muchos estudios que hablan de una disminución del número de macoyo. Ahora, hay muchos otros factores que están jugando acá, pero el hecho de que siga una tendencia diferente a lo que ya se ha visto es interesante, siendo que nosotros usamos un criterio de foliación que no se usa generalmente en los sistemas productivos. Y ahora, recordando un poco ese gráfico que les mostré sobre sustentabilidad y el modelo que hay para llegar a una óptima sustentabilidad, producción intensiva, etcétera, que yo les dije que nunca se puede tener todo, que hay que sacrificar algo, ¿ya? ¿No es cierto?, para poder lograr un sistema productivo. En este caso ellos lo mostraron como sacrificar producción de biomasa. Pero yo creo que en un sistema platense es todo lo contrario. Nosotros hacemos corte, a medida que hacemos corte menos frecuente, obviamente dentro de un rango, porque tampoco queremos, la pradera tiene que ser pastoreada. Esa es su función, ¿no? El pastizal tiene que ser pastoreado, pero el problema es definir qué momento usar, qué momento ocupar para poder ser pastoreado, para que podamos pastorear ese sistema y no degradarlo, ¿no es cierto? Esa es básicamente la pregunta. Y en función contraria a esto, lo que nosotros tenemos sacrificando es calidad, ¿ya? Y ese hay que tenerlo en cuenta porque puede haber acá, hacia la derecha, una menor frecuencia, la energía metabolizable disminuye. Y esa es la pérdida, y ese sería el sacrificio que habría que hacer o que tendríamos que tener en cuenta si tratamos de que nuestras praderas persistan más o hacemos un periodo, tenemos un rezago de pradera un poco más largo, es que probablemente vamos a perder calidad. ¿Ya? Acuérdense que los brotes nuevos de las praderas siempre son mucho más tiernos, hay mucha más concentración de proteína, mucha energía metabolizable, pero es poco sustentable usarlo de esa forma. Entonces, básicamente de esto se trata la ciencia, tratar de buscar los puntos correctos donde nosotros podamos decir, ok, esto es de un forraje de relativamente alta calidad y con esto nosotros vamos a asegurar en cierta forma la persistencia y sobrevivencia de nuestra especie, que es básicamente lo que nosotros buscamos, especialmente ahora con el tema del cambio climático, especialmente ahora con el tema de la erosión de los suelos, con la sobreutilización de nuestras praderas, con la erosión que está sufriendo los sitios de Magallanes, la pérdida de biodiversidad, erosión de suelo, hay que empezar a tratar, yo creo, como primer paso, en tratar de usar los pastizales de una forma un poco más sustentable. Porque si se está perdiendo, si hay una invasión de pilosela, hay una erosión de suelos, porque algo nosotros estamos afectando al sistema. Y eso creo que merece el estudio de poder definir esos criterios. Ahora, como apreciaciones finales, primero, una defoliación planificada para la que incentivará el rebrote y sobrevivencia de la especie, ¿no es cierto? La producción de raíces aumenta a medida que la frecuencia de defoliación es menos frecuente. Una menor frecuencia de defoliación ya se va a traducir en una menor calidad de forraje, eso hay que tenerlo claro. Y por otro lado, tiene que ser igual durante el año. Podemos definir distintos criterios de pastoreo durante el año para poder, o durante nuestras temporadas, distintas temporadas, para poder permitir que nuestros pastizales o praderas sobrevivan. Eso es. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Iván, por tu presentación, muy sólida y muy clara. Y vamos a darnos el tiempo para hacer algunas preguntas, si les parece bien. Sí, por supuesto. Voy a ir leyendo de la misma manera que fueron entrando al sistema para tratar de mantener un orden, y vamos a tratar de responder todas las que podamos, ¿no es cierto, Iván? Sin problema. Ya. Don Helmut Andrés Miller pregunta: ¿hay experiencias para control de pilosela con el uso de sembradoras repobladoras al voleo y que incorporen púas de arranque para cubrir espacios abiertos y poblarlos con nuevas especies forrajeras? ¿Qué es una púa de arranque? Un tema más bien mecánico de trabajo, ¿no? Un control mecánico, ¿no? A mí me da la impresión que se trata de un control mecánico. Ya. Yo no soy un experto en pilosela, pero lo poco que sé, hay un manual de pilosela, ¿ya? Que fue hecho por la gente de la UMAC y la gente y colegas de línea, y ahí recomiendan que una de las soluciones es el control químico. El control mecánico me da un poco de miedo acá en Patagonia por el tema del viento. Ya, yo no sé qué tan, si bien, claro, no se usa, el control mecánico no usa agroquímicos, etcétera, pero yo creo que hay que considerar cuál que genera menos daño. Y yo creo que un control mecánico podría ser bastante dañino para un coironal. No sé qué opinas tú, Raúl, que eres más experto en el tema. Yo no. ¿Tienes alguna otra opinión con respecto a eso? No, Iván, no. Sí. Coincido contigo, y hoy día creo que la mejor forma sería la prevención. Ya. Tenemos al señor Martín Aedo, que pregunta: ¿cuánto tiempo de rezago para invierno y verano recomiendas? Invierno/verano. Invierno y verano. ¿Para qué? ¿Para un coironal? ¿Para una vega? Yo creo que puedes tomar un ejemplo que te parezca representativo, Iván. Yo creo que Las Vegas, los tiempos de rezago, bueno, la tasa de crecimiento de Las Vegas es bastante alto. Pero a mí me preocupa un poco el tema de los rezagos de los coironales, que eso tiene que ser evaluado tiene que ser evaluado a sitio específico, ¿no? Es muy difícil dar una recomendación general, pero eso tiene que estar, y en este caso, el ojo del ganadero o las mediciones que realice el ganadero para poder determinar ese tipo de manejo es esencial. Básicamente, lo que uno podría esperar es que un rezago de un coironal, a ver, si nosotros vemos que el coironal está siendo degradado, está teniendo mucho espacio, muchos sitios libres de planta, porque el sitio está siendo sobremanejado, está siendo sobrepastoreado. Yo por lo que he visto, y por lo que he escuchado de mis colegas, porque no estoy tan interiorizado aún sobre el tema de los coironales, o de Las Vegas en general, que hay sitios que necesitan más tiempo de rezago, ya dependiendo de las tasas de crecimiento del sector o de dónde esté ubicado Magallanes exactamente. Entonces eso se lo deja mucho al criterio del productor, y para eso hacer evaluación. Yo creo que el hecho de materia seca mediante corte o mediante nuevas tecnologías es súper importante para poder definir esos criterios, como lo que de quien pregunta. Yo esperaría que un coironal esté listo para ser pastoreado cuando tiene 500 kilos, 800 kilos de intercoirón. Hacerlo sobre eso, bajo eso, quizás sea un poco riesgoso, ¿no? Y lo otro importante es no sobreocupar el intercoirón. Al momento que usted ve que el coironal está siendo consumido por las ovejas, es porque seguramente ya hicieron pedazo el intercoirón. Entonces, lo que yo esperaría para poder definir eso es primero evaluar qué tipo de producción tienen sus coironales, y para eso se necesita hacer mediciones, y lo otro es evaluar durante el pastoreo también. Eso.
y no ocupar el intercoirón en más de un 50% de su utilización, creo. O sea, si usted tiene 800 kilos de intercoirón por hectárea, no pasarse a 400 o 300 kilos, porque ya significa que usted está consumiendo tanto la pradera que la recuperación de esta va a ser, el pastizal, que la recuperación de esta va a ser un poco complicado. Gracias, Iván. Sí, también, si me permites un comentario, en las condiciones de ganadería extensiva, Sí, yo lo que creo es que tenemos unas variaciones tremendas interanuales y altamente dependientes básicamente de la precipitación que observamos cada temporada. Por lo tanto, no hay un tiempo fijo, sino que, como muy bien explicaste, llegar a una meta de producción. Eso es mucho más adecuado con seguridad, y algún año será antes y otro año será bastante después. Exactamente, sí. Tenemos una consulta, Iván, de Carla Kipperer. Me perdona, Carla, si no lo estoy pronunciando bien. Y la pregunta es, cuando hay especies con distintas tasas de crecimiento en la pradera, ¿cómo decidir el criterio para talajear sin ver disminuida la calidad del forraje? Depende de qué otras especies tenga. Claro, por ejemplo, si hablamos de... claro, ahí está, por ejemplo, el tema que hablábamos, que el problema de cuando se pone la alfalfa con pastoillo, por ejemplo, ¿cuál criterio usar? Acá hay dos, y esto es lo que lo hace tan interesante y tan complicado también, ¿no? Si tenemos dos especies, o tres, o cuatro especies, y queremos una permanencia de todas, y así yo quiero, si mi objetivo es mantener la persistencia de las especies y obviamente sacar provecho de eso económico, lo que yo trataría de hacer es primero investigar qué especies hay, ¿ya? ¿Qué especies tengo? Alfalfa, pastobillo, pasto dulce, etcétera, e investigar cuáles son los criterios de pastoreo que se han definido, porque, a ver, esto lo que hablé acá no es algo nuevo, que lo tengan claro, no es algo que viene ahora, esto es súper antiguo, de hecho, básicamente la escuela australiana, la que empezó con esto en los años 90, y un poco en contraposición con la escuela inglesa, y han habido muchas especies que han sido estudiadas, montones, ¿ya? Entonces la información está ahí. Entonces lo que primero que haría sería como muy bien recomendaría cualquier pastorólogo de especies. Ese sería bueno lo que hay, todo lo que tú tengas ahí, empezar a ver cuáles son los criterios de pastoreo para cada una de ellas y definirlo de acuerdo y como hablaba en la charla anterior, definirlo de acuerdo a tu ecosistema, a tu sistema. Si tú tienes 4 especies y cada una de ellas tiene un distinto periodo de criterio de pastoreo, ocupa, mi recomendación, obviamente sin conocer mucho más del tema de tu sitio, sería usar un criterio común donde yo sé que todas las especies van a recuperar su reserva de carbohidratos. ¿Ya? Y eso lo haría en especial, por ejemplo, si estás pastoreando una vega, por ejemplo, ¿ya? Y tienes varias especies, yo lo haría de esa forma, para poder asegurarme de que el rebrote que venga rápido y venga bien, y no permitir la invasión de otras especies. Pero como primer paso, lo que haría es reconocer qué especies son, y segundo, hay mucha literatura dando vuelta sobre los criterios de pastoreo de muchas especies. Y haría una pequeña investigación con eso, que sería muy fácil de averiguar, y Línea tiene mucho sobre eso también, sobre el criterio de pastoreo. Así que mucho más no te podría responder porque no sé qué especies más podría estar manejando ya. Pero eso es lo que yo recomendaría a la persona que preguntó eso. ¿Sí? Gracias. La identificación es súper importante. Gracias, Iván. Sí, sin duda no es fácil de responder, y siempre está la disyuntiva de cuál sacrifico si tengo que sacrificar alguna. Vamos a seguir con la lista de preguntas que ha ido creciendo. Tenemos a Ernesto Langhaus. Hola, Ernesto, aprovechamos de saludar a Ernesto, que está en Tierra del Fuego. La pregunta de Ernesto es, de acuerdo al comportamiento térmico, ¿cuántos grados días necesitaríamos para tener una óptima recuperación de coirón y especies intercoironales? Podría, no sé. De hecho, por eso estoy acá.
esa es la línea de investigación a hacer. No, Me comentaste, Iván, estás contigo. No sé si Raúl habrá algún dato de tiempo térmico. El tiempo térmico es que juega aquí, claro, ok, mira, voy a dar un poco la idea. El tiempo térmico es un factor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay otro factor que es precipitación. Y hay el otro que es evapotranspiración. ¿Ya? La evapotranspiración acá en Magallanes me imagino que está afectada mucho por el viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la evapotranspiración? Aumenta la demanda ambiental de agua. Entonces son tres factores: precipitación, temperatura y evapotranspiración, que son que juegan un poco en contra de solamente llevar a todo a tiempo térmico. Entonces, la recuperación en tiempo térmico de su sitio va a ser totalmente distinto a la recuperación en tiempo térmico de lo que pueda pasar en Magallanes, en Campenaque, por ejemplo. ¿Ya? Porque primero las precipitaciones van a ser distintas y lo segundo, la evapotranspiración va a ser distinta, la demanda de agua va a ser distinta. Entonces, te quedaste mudo, Iván, apagaste el micrófono. Iván, apagaste. Ahí está. Si quieres, puedes dejar de presentar, Iván. Sí, ¿a dónde me quedé todo esto? Bueno, voy a... Estabas hablando de evaporación Ya. Cuando la evaporación es mayor. Ya, perfecto. Bueno, ahí tenemos tres factores, como de nuevo, evapotranspiración, temperatura y precipitación. Lo que podría pasar en Tierra del Fuego va a ser totalmente distinto tiempo térmico que va a necesitar en Campenaque, por ejemplo, porque son varias condiciones en las que están jugando. Y ahí yo volvería un poco a la respuesta de que hay que entender un poco a dónde estamos produciendo, y para eso necesitamos definir los potenciales productivos. Y voy a complementar un poco la pregunta que me hicieron anteriormente, de que, por ejemplo, el uso de jaulas de exclusión para poder determinar los potenciales productivos es súper útil, porque eso nos va a dar el tope de lo que produce nuestro ecosistema. ¿Ya? Entonces, nosotros sabiendo el tope de lo que puede producir nuestro ecosistema, nosotros podemos hacer y determinar cuánto rezago o cuánto tiempo dejar para que nuestra pradera se recupere. Es una de las formas más fáciles de poder determinar esto. No existen fórmulas, y eso creo que quede súper claro, no existen fórmulas, especialmente en algo como nombró Raúl, en algo tan diverso que es la Patagonia, que tenemos condiciones totalmente distintas. Entonces, lo que le pueda funcionar a Juan Pérez, probablemente no le funciona a otro ganadero, ¿cachai? Entonces, lo que yo incentivaría es que, claro, tratar de conocer dónde estamos, tratar de conocer la productividad potencial de nuestro ecosistema a través de jaulas, a través de mediciones de pastoreo, y en base a eso empezar a decidir cuáles son los mejores criterios para dónde estoy. Si tiene un coirón o un coironal, por ejemplo, que mediante una jaula usted estimó que con un rezago de 2 años llegó a producir 800 kilos de materia seca de intercoirón, y usted entra a pastorear a 400 kilogramos porque está entrando muy pronto, por ejemplo. Entonces, ahí esa es la respuesta que tendría para eso, porque mucho más no estoy, especialmente a la pregunta súper buena que hicieron, no tengo mucho más datos con respecto a eso, y bueno, y para eso estoy acá igual. Tratar de definir ese tipo de cosas. Gracias, Iván, me pareció un muy buen ejemplo, y sin duda siempre es difícil las respuestas en nuestras condiciones. La respuesta que sigue es Karin Brickman. Voy a decir que sé que aquí hay un colado, Juan Gisling, el marido, que está usando el teléfono de Karin. Así que hola, Juan. La pregunta, le saludamos a Juan, y la pregunta de él es: para nuestras condiciones, ¿qué importancia relativa le das al tiempo de uso y al tiempo de rezago de una pradera? ¿Qué importancia relativa a ese balance entre uso y rezago? Se me cortó la comunicación, Raúl, no escuché la pregunta. La pregunta de Juan es: para nuestras condiciones, ¿qué importancia relativa le das al tiempo de uso
y el tiempo de rezago de una pradera, a esa relación entre uso y descanso. ¿Se escuchó ahora, Iván? Uso y rezago. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con uso? ¿No dice? A ver, es que, disculpa que se está cortando un poco. Dale. Sí, hola Iván. Sí, por favor. El tiempo de uso, Hola, ¿cómo estamos, Juan? me refiero del tiempo que los animales permanecen comiendo permanentemente en una pradera antes de ser retirados. Ah, perfecto, ¿ya? Y la pregunta es... ¿Qué importancia le das tú a ese tiempo de uso y en relación al tiempo de rezago, si queremos manejar bien una pradera? Eso está muy buena pregunta. Bueno, así como expliqué en la presentación, el tiempo de rezago es súper importante porque ahí es ese momento donde se recupera la planta, crece, genera raíces. Voy a dejar de presentar. Ahí está mejor. Entonces, eso es fundamental para la recuperación de carbohidratos. Ahora, para el tema del tiempo de uso, del punto de vista de la planta, no tiene mucho efecto si no se sobrepastorea. Así como, bueno, ustedes deben saber, yo sé que pues, hayan informado como ustedes deben saber, los puntos de crecimiento se encuentran en los primeros centímetros de suelo y los carbohidratos se encuentran en los primeros 5 centímetros de suelo. Eso ya está como definido. Entonces, si el tiempo de uso permite que el animal sobrepastoree y coma muy abajo, ya básicamente en términos sencillos, lo que va a afectar en cierta forma va a ser la reserva de carbohidratos, porque se estaría comiendo los carbohidratos básicamente. Entonces, la planta, lo que va a pasar ahí es que van a haber mucha planta que se va a perder porque no va a poder rebrotar, especialmente si después de eso viene un estrés. Y las plantas que logren rebrotar, y si se le da un tiempo de rezago importante, pues deberían recuperarse. No sé si a eso iba su pregunta, don Juan. Ya no. Que había apagado el micrófono. Sí, en parte sí, pero en parte también que una vez que la planta hace su acumulación de carbohidratos en virtud del periodo de rezago, esa acumulación al generar de nuevo el crecimiento, va a tener nuevamente la formación de una nueva curva de crecimiento de esa plantita. Entonces yo lo asocio más bien al tiempo de uso que no debería ser superior al tiempo que la planta se demora en rebrotar desde el momento en que fue comida cuando recién entró a esa pradera. Porque si la estoy rebrotando, ahí le estoy cortando la posibilidad de volver a acumular carbohidratos. Pero si no la estoy comiendo, hasta que de nuevo acumule carbohidratos, aunque me la coma bastante abajo, digamos, no le provoco mucho daño porque ya hizo la acumulación para el próximo crecimiento. Pero si me lo estoy comiendo cada vez consecutivamente en estado de brote, ahí simplemente no le estoy permitiendo acumular carbohidratos para un nuevo crecimiento, por lo tanto el tiempo de uso se torna como bastante importante. Sí, eso de lo que habla usted es súper interesante porque ese debe hacer el manejo, ¿ya? Por eso existen los pastoreos rotativos, para evitar el hecho, porque el gran problema del pastoreo continuo es que el animal come los brotes, como usted dice. Entonces, pasa por un sector, se come la planta, está 2, 3, 4 días dando vuelta, comiendo otras plantas, y cuando ve que esas plantas empezaron a rebrotar, que el rebrote pasa en los primeros, especialmente la acumulación de carbohidratos, es dentro de los primeros 3 días esencial, la planta se come el rebrote. Y ahí eso es fatal, porque ahí la planta ya no tiene cómo recuperar. ¿Ya? Ahí eso es un buen punto. Entonces, por eso es importante, que sería, ojalá alguien lo pueda tomar en otra charla, en algún futuro sería re bueno, el tema del manejo del pastoreo. ¿Ya? Los pastoreos con el uso de cerco eléctrico, el uso de potrero, el tema de generar pastoreo rotativo, etcétera, es una de las razones por las que son importantes de utilización, de implementarlo para poder evitar el animal que come el rebrote. Ahora, ambas cosas son súper importantes. Lo que usted habla del tema de que el animal se coma los brotes es un punto importante, pero también otro es el tema de la recuperación y el tema de la altura.
Porque si la planta, imagínense que el 100% de los carbohidratos se encuentra en los primeros 5 centímetros, por ejemplo, creo que es el 80%. Entonces, si el animal se come a 2,5 centímetros, significa que está con un 50% de carbohidratos menos, y quizás más, ¿ya? Entonces significa que tiene la mitad de la posibilidad de sobrevivir que en comparación a una altura de pastoreo que debiese ser a 5 centímetros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí estoy de acuerdo con usted, el tema del tema del consumo, como el tiempo de pastoreo es muy importante, porque el animal puede comer los nuevos brotes, pero también es muy importante por el tema de la altura. Por eso la carga animal es súper importante, no hay que sobrepastorear la pradera, pero eso es para otra charla. O sea, los sistemas de pastoriles es un tema que hay que abordar, yo creo, especialmente acá en Las Vegas, pero esos son los dos factores importantes: altura de corte y frecuencia. Y ahí le agregaríamos el otro más que usted habló, ahí el tema del pastoreo continuo versus un pastoreo rotativo, porque el pastoreo rotativo es el que nosotros debiésemos hacer. El pastoreo continuo ya, ese es su gran talón de Aquiles, ¿no? Que degrada la pradera. Gracias, Iván. Vamos a continuar, si te parece, con la siguiente pregunta. Antes, dos recados de nuestra encargada de comunicaciones, que se ha especializado en tirarme las orejas últimamente, así que voy a avisar. Por favor, está el link para responder la encuesta de satisfacción en los chats de esta misma charla. Les rogamos, porque eso es un tremendo aporte para nosotros para ir mejorando en el tiempo. Y recuerden también que mañana esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de INEA, ¿ya? A quienes respondan la encuesta, ¿ya? Ese es el regalo para quienes respondan. Así que pueden ver el link ahí. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Un viejo compañero de muchos años, Víctor Utrilla, de INTA Santa Cruz en Río Gallegos. Qué bueno verte, Víctor. Lo hemos visto más por acá y lo que nos habíamos visto en los últimos años. Víctor pregunta, Iván, ¿cómo definirías la acumulación de reservas en las gramíneas con rizomas? Ejemplos agropiros introducidos del hemisferio norte. Con rizoma, eso está interesante. Pero debería funcionar de la misma manera, yo creo, ¿no? La acumulación de carbohidratos de todas las plantas. Ahora, la gracia del rizoma es que está un poco más protegido al pastoreo. Yo creo que ahí estaría la ventaja, ¿no? O a los pastoreos intensivos. Pero pecaría de, no sé, de dar una apreciación muy precisa con respecto a la dinámica de carbohidratos de los rizomas, de la especie con rizomas, pero me imagino que debe ser muy parecido. Debe haber una acumulación de carbohidratos en la estructura del rizoma de la gramínea, me imagino, y debe... Y el ciclo donde la planta empieza pastoreada y hay una removilización de carbohidratos hacia la planta, crecimiento, producción de hoja, producción de macollo, y llega un punto donde la fotosíntesis, como en toda especie, empieza a ser mayor que la producción de fotoasimilados, empieza a ser mayor que la respiración y el crecimiento, y ahí cuando empieza una acumulación nuevamente. Ahora, específicamente, ¿cuál sería el criterio a usar ahí o en qué estado de hoja utilizarlo? Sería súper bueno estudiarlo, porque para Agropirus, que acá se usa igualmente acá en Magallanes, sería un buen nicho de estudio, ¿ya? Poder estudiar los criterios pastoreos del Agropirus y ver realmente cuáles serían los criterios que deberíamos usar para este tipo de especies. Pero más allá de eso, o sea, yo tengo la opinión de que, bueno, todas las especies bajo pastoreo funcionan de la misma forma, tienen su reserva y la ocupan durante el periodo de rebrote. Ahora, cada dinámica, como lo nombré anteriormente, de cada especie va a ser distinta. Y como tú nombras el Agropiro, probablemente va a ser muy distinta y sería interesante estudiarlo, porque acá igual la tenemos y de importancia forrajera igual. Así que eso, no sería más que decir la verdad. Gracias, Iván. Juan Giesling presenta otra pregunta y te dice, ¿qué se entiende por criterio de pastoreo? Criterio de pastoreo. Básicamente definir en qué momento entro, en qué momento salgo.
¿ya? Puede ser, a ver, si lo llevamos a la escuela inglesa habla de área foliar. Cuando el cultivo, la pradera, intersecta un 95% de área foliar, ellos entran a pastorear, ¿ya? Y lo sacan cuando tiene a una altura de 5 centímetros. ¿Ya? Ese es el criterio de la escuela inglesa. Después llegaron los australianos y dijeron, no me parece muy preciso, ¿qué pasa si enfocamos los criterios de pastoreo en función de los carbohidratos? ¿Ya? Entonces ellos evaluaron la vallica, evaluaron el pastobillo, la festuca, creo que hay unos trabajos de pasto dulce, hay de distintos tipos de bromos también, y ellos definieron de que para cada especie iba a haber un periodo de pastoreo ideal distinto, ¿ya? Entonces, o lo hacemos del punto, y entonces ahí hay una discusión entre dos escuelas, básicamente, que uno habla de la intercepción de luz, el otro habla de la sobrevivencia de la especie, ¿ya? Entonces, el criterio de pastoreo se define qué parámetro voy a evaluar yo para decir a este momento voy a entrar a pastorear y en este momento salgo, ¿ya? Y eso es, generalmente el pastoreo salía bastante 5 centímetros de altura en la pradera, sería suficiente. Habría que estudiarlo, ojo, muchas cosas hay que reestudiarlas acá, especialmente por el tipo de clima que tiene Magallanes. Pero es consensuado de decir de que 5 centímetros es una altura correcta. A mí me gustaría reestudiar eso acá para Magallanes, pero digamos que 5 centímetros. Y el tema del conflicto entre el momento de entrada, ¿ya? Y ahí es donde, porque tiene que haber un rezago pertinente para que la planta recupere sus carbohidratos, pero después, ¿qué criterio uso? ¿Ya? Para que el agricultor o el ganadero sea algo fácil de medir. En el norte, por ejemplo, usan materia seca. Con 2.500 kilogramos de materia seca entro a pastorear. Y eso es básicamente paralelo a los criterios que se han estudiado en otros lados. Pero acá en los pastizales, ¿cómo lo hacemos? O en Las Vegas, ahí entra un tema bastante importante en que interiorizarse, porque son muchas de las especies que están presentes, es tan polifítica la vega que uno no sabría cuántas especies, hay muchas especies, 10, 15 especies en una vega de buena condición. Pero ¿cuál criterio nosotros usamos? ¿Ya? Podríamos en una primera instancia, ¿ya? Tomar los valores que están ya predichos, ¿ya? Que ya están estudiados. Yo lo haría con... Ya. Lo otro es que cada ganadero estime sus potenciales productivos y definamos cuál es el mejor momento de entrar a una vega a pastorear, ¿ya? Pero eso va a eso va a estar definido, como ya dije, dependiendo de las condiciones climáticas de la vega. Pero cuando otro punto, bueno, es que son preguntas súper, porque son muchos factores que están dando vuelta. Pero si yo tuviera que pastorear mi vega, por ejemplo, lo que yo haría sería medir materia seca y darle la ración coherente para la carga animal que tenga en ese momento, ¿ya? Entonces, hacer unos cortes, medir cuánta evaluación de materia seca tengo y evaluar el consumo por animal, ya que eso ya está definido, y decir ya, esta cantidad de materia seca me va a aguantar para 3 días hasta que mi pradera llegue a 5 centímetros, lo saco y lo muevo a otro potrero. Eso sería definir un criterio de pastoreo, ¿ya? Pero, de nuevo, volvemos un poco a lo mismo, el tema que hay que conocer sus recursos forrajeros, hay que hacer evaluaciones, tener jaula de exclusión, saber cuál es el potencial productivo, y eso. No, por ahora, para tener ejemplos específicos de cada sitio es bastante complicado, por eso el trabajo de la gente encargada de los recursos es importante. Muchas gracias, Iván. Me están pidiendo también de comunicaciones que tenemos que cerrar porque van a dejar de grabar. Entonces vamos a hacer un cierre oficial y yo voy a invitar a quien quiera, quedan 2 o 3 preguntas, quieran quedar conversando más informalmente, creo que no habría problema hasta que se nos corte esto. Pero antes de cerrar, quiero terminar con un comentario de Pamela Gross, antes de volver a unas preguntas que me salté. Hola Pamela, gracias por tu comentario que me parece súper un tremendo aporte y lo dejo planteado para nuestro equipo. Pamela nos dice, agradecería complementar con una charla de tipos de pastoreo, conceptos como carga animal y carga instantánea,
para orientar hacia la planificación del pastoreo para un uso sustentable. Me parece un tremendo aporte, como no podía ser de otra manera, Pamela, gracias. Entonces, vamos a pedir que todos, por favor, los que quieran y puedan, enciendan sus cámaras porque vamos a hacer unas fotos y de ahí, ya quienes quieran se retiran y quienes quieran seguimos por 10 o 15 minutos con 2 o 3 preguntas. Entonces, prendan las cámaras, sonrían porque vamos a hacer algunas bueno, para ir cerrando, para los que se vayan a retirar, muchísimas gracias para todos. Iván, gracias por conceptualizar también un tema tan importante para los pastizales de nuestra zona y con ello para nuestra ganadería extensiva sustentada en aquellos. Sin duda, el entendimiento y el buen manejo de nuestros pastizales proyectará en el tiempo nuestra producción, nuestros recursos y, por tanto, nuestra presencia en Patagonia. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que nos acompañaron. Les volvemos a pedir responder, por favor, la encuesta para ayudarnos y hasta una próxima que será muy pronto. Muchas gracias.